Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos los que estén viendo este video. Este es uno ya de los últimos videos que voy a estar haciendo. El tema de hoy que voy a tratar es el último tema que se supone tendríamos que estar viendo en este tercer parcial, que es el de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación específicamente. Había subido un video anteriormente hablándoles un poco de lo que es la ética del discurso o la ética discursiva o la ética de la acción comunicativa, que es básicamente lo mismo, visto desde la postura de Habermas, un filósofo bastante interesante de esta última oleada de la escuela de Frankfurt. Y bueno, este tema que nos toca ahora es un tema que se acerca o debería de acercarse, perdón, un poco más a la idea de una filosofía más propia, más nuestra, que en este caso es la filosofía de la liberación en la versión de la ética de la liberación que contiene esta filosofía. Bueno, primero quiero decirles esto. Me han estado mandando algunos de los trabajos, de los carteles que les he estado solicitando por Classroom. Y en general están bien. Me hubiera gustado más que investigaran un poco sobre el tema y buscaran alguna imagen que fuera más representativa todavía y que pues le echaran un poquito de creatividad. Me llegaron unas imágenes por ahí como lo típico, ¿no? De la ética de la liberación, donde viene una jaula y saliendo una paloma blanca y pues eso no me sorprende, me parece bastante rebuscado, bastante soso. Esperaba un poco más como de investigación del tema para que a ustedes les quedara sobre todo claro, ¿no? La ética de la liberación es un tema complicado del cual ahorita les voy a hablar, pero para que ustedes sobre todo pues le echaran más ideas, ¿no? Algo más creativo. En cuanto a la ética de la acción discursiva, lo que me han entregado también me parecen carteles en general bien, está bien la idea, se entiende bien, no tiene que ser algo espectacular, pero sí esperaba pues un impacto en las imágenes que me iban a mandar. La ética de la acción discursiva, como vimos en el video anterior, se trata de la elaboración al final de un discurso, de un diálogo, donde se trata de accionar por medio de la comunicación las normas éticas de una sociedad y donde todos están responsabilizados, están conscientes de participar activamente, democráticamente en este diálogo, en esta discusión, en este consenso al cual van a llegar, ¿no? Entonces esperaba sí imágenes de una o más personas dialogando, pero la idea era sobre todo que ustedes me hicieran, no sé, se me ocurre una imagen de dos personas completamente diferentes, con ideologías completamente diferentes, que estuvieran tratando de llegar a un diálogo. Por ejemplo, me hubiera gustado en este caso que me pusieran una imagen, no sé, de una feminista con toda esta carga ideológica que tienen, con toda esta corriente que están representando, esta filosofía feminista, y por el otro lado pusieran, no sé, un padre, un cardenal, tratando de hablar, obviamente con toda esta filosofía escolástica, teológica, que hablan de la religión, de Dios. Me hubiera gustado mucho más eso y tratando de hacer un puente comunicativo. ¿Cómo es que estas dos formas de pensamiento, de realidades, de filosofías completamente distintas pueden llegar a ser un diálogo, un acuerdo para poder convivir un poco mejor, ¿no? Eso me hubiera volado la cabeza. Saben que los trabajos que les intento pedir son algo sencillos, pero siempre tienen un grado de complejidad muy, pues digo yo, muy creativo, o espero que sean muy creativos, pero para esto, pues ustedes tienen que buscar también un poco del tema, ¿no? Eso por un lado, me hubiera gustado, no sé, pensar en un discurso entre personas que hablen idiomas completamente diferentes. Si es que tomaban la ética del discurso como el tema para hacer su cartel. No sé, pienso, por ejemplo, en una persona ahorita con lo que está ocurriendo con los temas del racismo y demás, en una persona negra hablando desde la posición de un negro y contrarrestándolo con el discurso fascista, el discurso pues bastante racista, clasista, este discurso neoliberal de Donald Trump. Estaría muy interesante ver por ahí imágenes sobre eso, ¿no? Me gustaría muchísimo y obviamente pues
Eso es un 10 garantizado. Estos son solo ejemplos de algo que ustedes pueden echarle un poco de cabeza para, pues, explotar la idea, ¿no? Los que me han mandado están, como les digo, en general bien, pero sí me hubiera gustado que me sorprendieran más con las ideas del tema, ¿no? Que buscaran imágenes todavía más impactantes y que fueran, pues más claras con respecto al tema, no imágenes tan sencillas. Ahora, bueno, vamos a estar hablando ahorita de la filosofía de la liberación. Bueno, de la ética de la liberación, perdón. La ética de la liberación está dentro de un pensamiento filosófico llamado filosofía de la liberación. Este pensamiento filosófico, esta corriente filosófica, es muy propia de América Latina. Algunos de sus exponentes más grandes, el más grande que conozco yo es Enrique Dussel, un catedrático de varias universidades, estuvo por ahí en la UNAM, en la UACM, en la UAM, es un filósofo que en la actualidad sigue vivo, muy importante de este pensamiento, de la filosofía y de la ética de la liberación. Eh, Él es argentino y está naturalizado como mexicano. Por cuestiones políticas e ideológicas, pues él tuvo que venirse a vivir acá en México. México lo ha recibido muy bien, ha estado, como les digo, en varios círculos muy importantes de filosofía y varios círculos de pensamiento. Es un catedrático sumamente reconocido y bueno, esta es la corriente que él va a estar preponderando, la filosofía y la ética de la liberación. Bueno, les voy a explicar un poco en qué consta la filosofía de la liberación para ir directamente a la ética. La filosofía de la liberación nos dice acá que busca la emancipación y la autonomía del ser humano en un proceso histórico concreto de su realidad. La filosofía de Enrique Dussel de la liberación va a tener una recuperación de los temas marxistas, de los temas políticos, sociales y económicos desde la perspectiva de Carlos Marx, de esta dialéctica materialista concreta, de una realidad concreta, para poder hablar de la historia desde puntos específicos. Ahorita lo voy a ir aclarando para que quede un poco más fáciles estos puntos. Bueno, esta filosofía de la liberación se trata básicamente de un pensar filosófico, pero desde un sitio bastante particular que es desde la alteridad, desde el otro, desde la otredad, desde el ajeno, el externo, como un punto de pensamiento concreto de una situación histórica particular. No se trata de estos relatos totalizadores, de estos relatos o estas visiones de Europa, de una filosofía de occidental desde el continente europeo, de esta filosofía de los clásicos griegos, de los clásicos medievales también, de la filosofía moderna, los filósofos posmodernos que son, bueno, en su mayoría franceses, por allá hay algunos italianos, o estos filósofos, o estas filosofías alemanas como la de Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer. No se trata de las filosofías tampoco francesas como la de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Camus. No se trata de este tipo de pensamiento de Europa. La filosofía de la liberación va a hablarnos desde un punto de vista de la alteridad. Ahorita voy a aclarar este término de la alteridad, pero básicamente les voy a adelantar una cosa. Lo que hace es trasladar el pensamiento a América Latina y a todos los demás países o continentes que se han visto en los límites del pensamiento. Por ejemplo, el continente africano recupera la riqueza del continente y del pensamiento filosófico africano, del pensamiento de estos países colonizados como pues no sé, como Camerún, como Ghana, como Sudáfrica. Todos estos países africanos tienen un pensamiento filosófico bastante rico, ¿no? Prueba de ello, bueno, es un filósofo actual que ahorita pues es un como rockstar del pensamiento filosófico llamado Achille Mbembe, que nos está hablando de un pensamiento específicamente político eh, de la política, pero vista desde un pensamiento de la muerte como concepción del poder soberano, ¿no? Necropolítica, así le llama él. Bueno, este recuperar de los pensamientos filosóficos desde la alteridad no solo incluye a África, nos va a incluir a toda América Latina y bueno, básicamente a toda América.
va a incluir los pensamientos que se han visto, pues que no se han visto realmente estudiados del todo, desde una visión y una cosmovisión completamente distinta a la visión europea, a la visión eurocéntrica, porque el centro del pensamiento occidental básicamente va a ser Europa. Europa desde los griegos, los franceses, italianos, los alemanes, que son escuelas filosóficas muy importantes, pero que se van a quedar con su pensamiento filosófico pues muy cerrado dentro de Europa, ¿no? No están contemplando las filosofías orientales de los árabes, por ejemplo, las filosofías chinas, como de Confucio, no están contemplando las filosofías taoístas o budistas de Lao Tse, no están contemplando por ahí el budismo zen, bueno, en fin, otro tipo de pensamientos que sean alternos, que sean el otro pensamiento. Esta filosofía de la liberación lo que busca o lo que pretende es justamente una liberación de este dogma, de esta línea de pensamiento que es exclusivamente eurocéntrica. Surge también como una idea de descolonización, quiere decir, de estos países que han sido colonias, de estos países que hemos sido colonias, entre ellos México, y bueno, básicamente toda América Latina hemos sido colonias de países europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia, de ahí nuestro mismo idioma, nuestra misma lengua, nuestra forma de hablarnos, ¿no? Nos hace muy característicos el pensamiento, todos estos elementos son parte de lo que va a estar recuperando la filosofía de la liberación como una idea de descolonización del pensamiento hegemónico, del pensamiento de poder de Europa. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a estar viendo en la filosofía de la liberación es una filosofía que va a estar hablándonos desde la alteridad del otro, no desde un pensamiento eurocentrista, no desde un pensamiento francés, alemán, italiano, no sé, portugués, sino desde un pensamiento árabe, desde un pensamiento africano, desde un pensamiento indígena, desde un pensamiento latinoamericano, va a estar exponiendo la realidad del mundo, ¿no? Concepciones filosóficas, pero desde esta forma de pensamiento. Y bueno, nos va a estar hablando también desde esta libertad reflexiva a partir de este otro, de este personaje, de este sujeto que va a ser siempre el otro en la historia, ¿no? La historia básicamente la va a contar Europa, la historia del pensamiento filosófico y del pensamiento en general, del pensamiento moderno nos la va a estar contando Europa desde su visión del mundo, siendo, por ejemplo, parte del progreso científico y tecnológico, nos va a estar narrando cómo los países subdesarrollados o los países llamados ahora tercermundistas se van quedando cada vez más abajo y no consiguen este estado de bienestar europeo, ¿no? De la Unión Europea. Bueno, esto es parte del pensamiento que va a estar replicando, que va a estar criticando la filosofía de la liberación. Por su parte, la ética de la liberación, recuerden ustedes que la ética es una rama de estudio de la filosofía, la ética como la estética, la ontología, la metafísica. En el primer parcial nosotros estuvimos viendo estas ramas del pensamiento. Ustedes ya tienen un conocimiento previo de algunas de estas ramas del pensamiento filosófico y la ética es una de estas ramas que estudia principalmente la conducta humana y la conducta humana en torno a lo que consideramos como valores, como el respeto, la igualdad, la dignidad, la libertad, y también en torno a lo que consideramos como bueno y malo, correcto e incorrecto. Entonces, en el caso de la ética de la liberación, va a generar pues un pensamiento específicamente de esta rama filosófica que es la ética, pero desde esta visión de la alteridad del otro, del pensamiento que no está en Europa, del pensamiento latinoamericano, del pensamiento africano, del pensamiento árabe, desde puntos de vista del otro, del alterno, del que es externo a un pensamiento muy hegemónico, que en este caso viene de Europa. Bueno, la ética de la liberación latinoamericana, que es la que nos va a estar hablando Enrique Dussel, él siendo latinoamericano, siendo argentino, naturalizado mexicano, va a tener una visión de pensamiento filosófico bastante específica. Nos va a hablar por ahí de varios puntos, yo les puse por ahí algunos puntos básicos para entender la ética de la liberación. La ética de la liberación, por ejemplo, uno de estos 4 puntos es que genera una visión histórica
de los procesos de construcción del pensamiento filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita voy a ir ahondando en estos puntos, pero la visión histórica de estos procesos de construcción quiere decir que nos va a dar un punto de vista desde la historia particular, desde un momento muy específico que nos va a aclarar las condiciones de pensamiento que se estaban dando en esa época. Es decir, no es lo mismo el pensamiento actual que el pensamiento desde hace 100 años o hace 200 años con otra forma de pensamiento, con otra época de pensamiento y con otra forma de entender la realidad. Esto va a generar la ética de la liberación latinoamericana, ¿no? Una forma o una visión histórica concreta de los procesos de construcción filosóficos, de los procesos de construcción del individuo o del sujeto. Punto número 2. Va a reconocer una metaontología desde la alteridad. Esto lo voy a explicar ahorita en un momento. Esta metaontología de la alteridad es un punto sumamente importante, pero básicamente nos está hablando desde la alteridad, lo que estamos explicando ahorita. Punto número 3. Expone un pensamiento desde las víctimas, las llamadas entre comillas víctimas de la historia, dentro de una práctica de la alteridad. Esto también ahorita voy a ahondar un poquito más para que quede claro. Y por último, la cuarta característica que yo les podría decir de esta ética de la liberación para identificarla, es que parte de un discurso metodológico desde esta ética, desde este posicionamiento libertario de quitarse, digamos, el yugo del pensamiento europeo central. Bueno, vamos con la primera característica. Genera una visión histórica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el generar una visión histórica nos dice que la filosofía y el pensamiento se dan en circunstancias históricas concretas. Como yo les decía, esto nos quiere decir que se va a desarrollar en un tiempo y en un espacio determinado, en ciertas circunstancias que toda filosofía se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinado. Esta visión histórica concreta de la ética de la liberación nos va a decir que toda filosofía siempre va a tener un apellido. Es decir, para que se entienda esto, tiene un contexto histórico concreto, determinado. Podemos hablar entonces ya no de una filosofía en general, sino hablamos de filosofías particulares de cada momento histórico, de cada bloque, de cada parte de la historia, de cada época, perdón, de la historia, y podemos hablar de filosofías concretas. Por ejemplo, hablamos de una filosofía griega. Eso ya sería la filosofía con su apellido, que sería griego, ¿ok? Filosofía griega, eso es un momento histórico del pensamiento particular y específico. Hablamos de una filosofía medieval o de la Edad Media, que es una filosofía característica que se da en determinada época de la historia concreta. Hablamos de una filosofía moderna, de una filosofía postmoderna, hablamos de una filosofía alemana, de una filosofía francesa, de una filosofía inglesa, de una filosofía latinoamericana o latina, de una filosofía mexicana, en fin. Estamos generando con esta visión histórica concreta un lugar de pensamiento particular dentro de la historia. El segundo punto, la metaontología desde la alteridad. Bueno, meta en griego es una palabra que significa más allá. Ontología es ontos, ser o ente, y logos es estudio o conocimiento. Entonces, ontología es el estudio del ser o de los entes. Y alteridad es el otro o los otros, lo que es diferente, lo que es distinto. Entonces, una metaontología desde la alteridad o de la alteridad es un estudio, sería propiamente lo que nos quiere decir esto es un estudio, un pensamiento desde el ser del otro que está más allá. ¿Más allá de qué? Esa sería la pregunta. Bueno, está más allá de un pensamiento europeo céntrico, de un eurocentrismo, está más allá de esta filosofía occidental de Europa y va más allá de este estudio. O sea, está en la alteridad de los otros países coloniales o poscoloniales como México, como Cuba, como Argentina, como Brasil, o de estos países africanos o de estos países árabes, que nos está diciendo que es un pensar desde el ser del otro que está más allá de la visión europea, ¿ok?
Es decir, esta metaontología de la alteridad básicamente es pensar desde América Latina, desde Oriente, desde el otro como característica de la alteridad, desde los negros, los pueblos originarios, los indios, los indígenas, los hindús, los pensamientos budistas, o sea, es un pensar desde el otro que está más allá de la visión europea, ¿ok? El tercer punto, el pensamiento desde las, entre comillas, víctimas de la historia, como esta práctica de la alteridad, ¿no? De esta metaontología de la alteridad. Esto nos quiere decir que es una visión desde las llamadas, entre comillas, víctimas de la historia, entendiendo estas víctimas de la historia como la alteridad del pensamiento occidental eurocéntrico. Es decir, nos está hablando de un pensamiento que se da en una política, en una forma de concebir la realidad alterna, que es diferente a la europea. Por ejemplo, no es lo mismo un pensamiento de un filósofo alemán como Nietzsche, que habla de la voluntad de poder, a compararlo con un pensamiento de una filosofía tojolabal, o compararla con el pensamiento de una filosofía de Camerún, de algún camerunés, o no es lo mismo compararla con el pensamiento de una filosofía oriental, aunque, por ejemplo, Nietzsche y Schopenhauer y algunos filósofos van a estar recuperando estas ideas alternas e incluirlas o coqueteando con esta alteridad de la filosofía. No todos los filósofos se quedan en Europa, algunos sí ven más allá de los límites europeos, pero no terminan de hablar de la alteridad porque, bueno, no es lo mismo ser francés y hablar de México con una visión francesa de México a ser mexicano y hablar de México con una visión mexicana. Esto es hablar desde un posicionamiento de la alteridad. Yo siendo un otro, pienso, hablo, reflexiono filosóficamente de otra forma porque mis circunstancias históricas concretas me van a hacer pensar como mexicano, porque bueno, vivo en México y toda la construcción psíquica de mi de mi conocimiento, perdón que me trabe, de mi conocimiento, se va a estructurar en base a mi vivencia concreta, a mi vivencia espacial, a mi vivencia temporal concreta. Obviamente yo no voy a pensar como un mexicano de hace 100 años. Aunque los dos seamos mexicanos, la historia que vivimos, los momentos históricos, los espacios históricos concretos, las épocas históricas, van a determinar un pensamiento completamente distinto y una forma cognoscible distinta, una forma de entendimiento distinta. Bueno, el último punto, el discurso metodológico nos va a exponer de forma crítica la filosofía de la liberación en dos sentidos. Va a diferenciar dos tipos de discursos o de métodos discursivos filosóficos. Uno, el método dialéctico, que bueno, nosotros ya vimos el método dialéctico que consta de tres partes, una tesis, digamos, una contraposición de contrarios que es una tesis, su antitesis, perdón, una tesis, una antitesis, la confrontación de ambos por el reconocimiento y pues la unión de ambos perdón, en una síntesis. Esto se lleva a cabo dentro de la filosofía hegeliana, el método dialéctico o la corriente dialéctica se lleva a cabo sobre todo en la filosofía de Hegel. Lo vimos nosotros con Hegel y con Marx en este discurso del amo y del esclavo, donde el amo se enfrenta por el reconocimiento al esclavo, que es su contraparte, en una tesis, en una antítesis, y luego elaboran una síntesis que va a ser la cultura de este esclavo, dentro de la cual se recupera nuevamente al amo, ¿vale? Y por otra parte, en la filosofía de la liberación, en la ética de la liberación, en este punto del discurso metodológico nos va a estar hablando de otro tipo de discurso de método, perdón, que va a ser el método analéctico. El método analéctico, a diferencia de el método dialéctico, ya no se va a centrar en este proceso de reconocimiento desde el otro, como una lucha de contrarios para terminar en una síntesis que sea una totalidad de la conciencia como ser o totalidad del ser. Nos va a estar hablando ya desde un posicionamiento de la alteridad, o sea, ya no se va a centrar en este proceso como un proceso totalizante de la conciencia,
sino que se va a centrar sobre todo en la alteridad del otro, que se reconoce siempre, pero se reconoce siempre como otro. No hay una absorción por una u otra parte, no es el amo absorbiendo al esclavo como esclavo, sino es reconociendo la diversidad cultural, lingüística, de pensamiento, de realidad, de forma de entender el mundo del otro, pero siempre respetando que sigue siendo otro, ¿vale? Este es el proceso analéctico, que es un proceso completamente distinto al dialéctico, porque el proceso dialéctico va a tratar de absorber los contrarios, como yo les decía en los ejemplos. Un día, una noche se absorben y crean un mediodía, no un atardecer. Y en el caso de la analéctica, es por ejemplo, estamos hablando de un pueblo originario, como no sé, un pueblo como el pueblo Huichol, y estamos hablando por otra parte de un pensamiento, no sé, alemán. Entonces son pensamientos que el alemán no va a absorber al pensamiento huichol, pero el pensamiento huichol tampoco va a absorber al pensamiento alemán, sino que va a haber un intercambio ahí, un puente comunicativo que se va a centrar en reconocer al otro como otro, siempre como un pensamiento huichol que me puede a mí ayudar a entender la realidad desde otro punto de vista, desde otra visión, y a su vez el pensamiento alemán le va a ayudar al pensamiento huichol a ver la realidad desde otro punto de vista, pero reconociendo y respetando esta alteridad del otro siempre como un otro, ¿vale? Bueno, existen varios principios éticos de esta corriente filosófica de la liberación, de esta ética de la liberación. Yo aquí les puse 4 principios que me parecen muy importantes y se los voy a describir. Número 1, el principio de la vida humana. ¿Ok? El principio de la vida humana es que esta ética se va a posicionar, va a reconocer dentro de esta razón política, dentro de esta razón participativa de una política concreta, porque lo que busca la ética de la liberación es generar una participación política y social concreta de cada uno de los individuos y en conjunto nos va a hablar de una política que reconoce la vida humana como parte fundamental de su pensamiento. Va a reconocer el hecho de que en la razón política se tiene que producir, reproducir y desarrollar la vida humana digna en comunidad. ¿Vale? Esto es uno de los puntos o principios éticos de esta corriente de filosofía para que pueda generar un tipo de participación política concreta. Punto número 2. El principio de democracia. El principio de democracia es garantizar básicamente el uso libre y discursivo de todos los ciudadanos como sujetos autónomos y poner una participación solidaria y responsable de cada uno de estos agentes libres. ¿Vale? En este punto, la ética de la liberación está reabsorbiendo a la ética discursiva. Lo que está diciendo es que todos tenemos la responsabilidad y al mismo tiempo la libertad de ejercer un discurso sobre alguna problemática que nos involucra a todos y todos tendríamos política y socialmente que participar dentro de esta generación democrática de un discurso. Punto número 3. El principio de posibilidad lógica. Este es un principio en donde para hacer valer los principios de la vida y de la democracia se deben de considerar las condiciones reales. ¿Qué quiere decir estas condiciones reales? Pues bueno, las condiciones lógicas, las condiciones políticas y sociales, las condiciones culturales, económicas y entre otras muchas. O sea, nosotros para poder ejercer realmente una participación ciudadana, una participación democrática, que considera la vida como parte digna, necesitamos tener una posibilidad de ejercer esto, ¿no? O sea, si alguien no puede ejercerlo porque, bueno, está trabajando todo el día, no puede haber una participación real. Tenemos que basarnos en las condiciones reales de cada ciudadano o de cada bloque poblacional para que todos puedan participar en las mismas condiciones y para esto necesitamos generar la posibilidad concreta, real, de que todos puedan participar. Y bueno, principio número 4 es el principio de reconocimiento del otro. Esto nos va a decir que en esta razón política y discursiva se va a generar una crítica desde la solidaridad con las víctimas del sistema,
con esta lucha por el reconocimiento material de los que han tenido menos, los que han sido desafortunadamente pues olvidados por la historia, o sea, los pueblos originarios, los indígenas, los negros, las minorías sexuales, por ejemplo. En este caso nos están hablando en este punto del reconocimiento del otro, ver al otro siempre como un otro y reconocerlo en su dignidad, en su libertad. La filosofía de la liberación, la ética de la liberación va a buscar, sobre todo, como dijimos en el principio, una emancipación y una autonomía del ser humano en un proceso histórico concreto. Es decir, cuando yo les estoy pidiendo un cartel de la filosofía de la liberación o de la filosofía de la ética discursiva, quiero que hagan algo que irrumpa, quiero que hagan algo que sea una ruptura con el sistema, con el pensamiento. Hay muchas, yo les voy a recomendar una cosa, busquen por ahí, googleen imágenes, no solo de la ética discursiva, ¿no? Googleen imágenes de intercambios o de diálogos entre distintas culturas, entre distintas formas de pensamiento. Estaría muy padre que alguien hiciera algo así como una especie de graffiti sobre, no sé, la cuestión que está pasando ahorita con el racismo, no solamente con lo de Floyd en Estados Unidos, sino con lo que está pasando aquí con Giovanni, que es una situación bastante compleja, ¿no? Hay un clasismo, un racismo en México brutal, y podría servir una posición ética en un cartel, en una imagen, para que ustedes puedan ver cómo hay distintas formas de pensamiento y cómo estas formas de pensamiento van a tratar de comunicarse. Y en el caso de la ética de la liberación, podrían buscar, yo les voy a recomendar que busquen sobre todo imágenes que tengan que ver con las luchas sociales en América Latina o las luchas en África, por ejemplo, que somos continentes poscoloniales, coloniales, porque tenemos una colonización de continentes o del continente europeo, de países europeos, y van a ver estas imágenes del puño latinoamericano arriba, del puño negro, de estas ideas, de estos grupos políticos y sociales como pues un poco, por ejemplo, como el grupo de las Panteras Negras en Estados Unidos, que tiene toda una cuestión política muy interesante que surgió, bueno, hace ya muchos años y que ahorita, por ejemplo, con estos grupos que están saliendo, estos grupos anárquicos, toda esta idea de la lucha, busquen, por ejemplo, imágenes de la lucha zapatista en México. Es impresionante cómo hay imágenes de personas luchando, haciendo una lucha en Chiapas, en nuestro propio país, desde este pensamiento alterno de la alteridad del otro, desde este pensamiento de una filosofía incrustada dentro ya de un pensamiento, de una cosmovisión indígena. Estaría padre que buscaran imágenes de estas luchas de liberación de América Latina, la lucha sandinista, las luchas de Cuba, la revolución cubana, esta imagen del Che, pero que la llevaran más allá, ¿no? No solamente quiero una imagen del Che por ahí, sino busquen, por ejemplo, hay una imagen que me parece preciosísima del Che, busquen por ahí el Che Queer, que se escribe Q, U, creo, y R, queer. El movimiento queer, que es un movimiento disidente, un movimiento de sexualidad libre, un movimiento bastante extraño que se da sobre todo en Estados Unidos, pero que recupera imágenes de revoluciones latinas y las hace en una idea de libertad sexual también, ¿no? Están brutales las imágenes, están muy bien. Busquen, por ejemplo, estas imágenes de un artista por ahí, que habla de un Zapata gay, ¿no? Está brutal la idea, es muy buena. Y me está hablando de una filosofía del pensamiento desde América Latina, desde nuestro posicionamiento. Estaría, les digo, muy chido un graffiti, por ejemplo, de ver cómo están hablando dos discursos, como el discurso antirracial de este grupo antirracial que ha surgido en Estados Unidos, y ver también, por ejemplo, el discurso completamente fascista de Donald Trump. Estaría muy interesante ver, por ejemplo, acá en México, el movimiento de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Que hemos dejado por ahí. Y en base a esto les voy a recomendar para que les quede un poquito más claro. Hay una canción por ahí de Calle 13 que a mí me gusta mucho, que se llama Latinoamérica.
escuchen la canción, vean de qué trata este pensamiento latinoamericano, esta filosofía, esta ética latinoamericana, que es una filosofía muy propia, muy de nosotros, muy de lucha, porque nosotros hemos sido pues los apestados de la historia, las víctimas, diría Enrique Dussel, de la historia. Nosotros hemos sido los alternos, los otros, los que no han tenido un crecimiento económico, un crecimiento exponencial, un crecimiento progresista, y nos hemos quedado como países tercermundistas. Entonces, estaría muy padre que buscaran por ese lado sus carteles, busquen imágenes discursivas también, imágenes de un interlocutor, de formas de pensamiento, de realidades distintas y cómo pueden ustedes llevarlas a cabo en un cartel, ¿vale? Espero que estén todos muy bien y espero que realmente vayan subiendo sus trabajos antes de que llegue el 16, que es la fecha máxima para que suban este trabajo. Y con esto básicamente estaríamos terminando el tercer parcial, ¿vale? Nada más estén atentos, les voy a pedir ya no ninguna actividad. Quiero que vean estos videos, que me ayuden suscribiéndose a este canal de YouTube y que me ayuden por ahí dándole like a estos videos si les están ayudando. Si tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo, pongan por ahí un comentario y ya saben que yo en medida de lo posible trato de responderles lo más pronto. Bueno, pues cuídense mucho chicos y espero que este video de la ética y la filosofía de la liberación les ayude para que ustedes hagan un trabajo un poco más impactante. No quiero que me entreguen imágenes que me vuelen la cabeza, ¿no? Que no me entreguen por favor una jaula con una palomita saliéndose. Yo lo califico de todas maneras, pero ustedes ya me conocen, ¿no? Eso está bastante chato, bastante chafa, está pues muy mal el trabajo, ¿no? En realidad, busquen un poco de estas luchas latinoamericanas, busquen del EZLN, tienen imágenes preciosas, busquen, hagan algo más creativo. Ahora sí que pónganse a filosofar un poco más, ahora que tienen tiempo, y pues ayúdense a ustedes a que su calificación sea cada vez mayor, ¿no? Cuídense mucho chicos y pues estén al pendiente de otro video que voy a estar subiendo, ¿vale? Hasta luego.